Buenas tardes, hermanos, y bienvenidos a este pequeñito y peregrino canal llamado César para Jesucristo. Bendito sea Dios siempre y en todo lugar. Aunque tengamos que digerir, aunque tengamos que acercarnos a algo tan extraordinariamente peliagudo, cansado, agotador, como es el sínodo de la sinodalidad. No he traído nada al respecto en el canal porque cada vez que escucho esas palabras experimento un rechazo instintivo que me obliga a no querer saber nada de ese veneno doctrinal que están cociendo la jerarquía de la Iglesia en unión con el pueblo de Dios, presuntamente. Pero yo me pregunto, hermanos, ¿acaso debe ser ese rechazo instintivo del sensus fidei lo que mueva nuestros actos? ¿O, por el contrario, quizá este sea un momento, una oportunidad para que nosotros comprendamos un poquito mejor en qué consiste ser iglesia, en qué consiste su labor docente, en qué consiste su ser magisterial, su ser apostólica? Pues pienso que sí, porque Dios siempre que permite un mal es para un bien mayor, decía Juan Pablo II. Y estoy convencido de que esas palabras son verdad. Así como las de San Pablo, todo es para bien, para los que aman a Dios, de la carta a los romanos. Por eso, tras mucho esfuerzo, os lo puedo asegurar, porque para mí no es plato de buen gusto ponerme a leer documentos, declaraciones de los artífices de este sínodo. Por más que me cueste, creo que es una obligación moral combatir las ideas de este sínodo, las declaraciones de este sínodo. Vamos a ver algunas en este vídeo, pero como es introductorio, tan solo pretendo que nos queden claras solo tres ideas, para que no me vaya por las ramas. Porque es un mare magnum tan grande, esto del sínodo de la sinodalidad, que es muy fácil que nos vayamos por las ramas. Por eso, las tres ideas serían las siguientes. La primera, que el sínodo de la sinodalidad, la iglesia sinodal, la dimensión sinodal de la iglesia, todo este tipo de conceptos, ¿no? Sabéis que sínodo viene del griego, sínodo, que significa caminar juntos. Bueno, pues esto no viene de hace unos años, ni siquiera de hace 10 años. Ya Bergoglio hablaba en 2015 de iglesia sinodal. No, esto viene de bastante antes y da la sensación de que se ha gestado en las logias masónicas de la masonería eclesiástica, porque ni más ni menos que el cardenal Carlo Maria Martini ya hablaba de ello. ¿Sabéis quién era Carlo Maria Martini? Pues era este señor. Y la sinodalidad permanente era su sueño. Pues sabed que este hombre, el cual hizo varios desplantes públicos a Benedicto XVI y que fue defensor de un montón de ideas completamente anticatólicas, bueno, pues fue el fundador de la mafia de San Galo, el inspirador. Y de hecho fue el papable, cuando fue elegido Benedicto XVI, del bando de la mafia de San Galo, junto con Jorge Mario Bergoglio. Pues sí, esto es lo que tenía el cardenal Carlo Maria Martini, ¿no? El sueño de una iglesia sinodal. Cuando es una redundancia in terminis, porque ese caminar juntos es propio de lo que es asamblea, que es la iglesia. Lo que pasa es que esa unión, ese juntos, no puede ser sino en la verdad, no puede ser sino en Jesucristo. Cuando unos dicen una cosa, otros dicen otra cosa, dando cumplimiento a Akita, veremos cardenales contra cardenales, obispos contra obispos. Entonces no hay posibilidad de caminar juntos. Y caminar juntos no significa escuchar a todos y aceptar todas las ideas. No, significa comprender y enseñar la santa doctrina de nuestro Señor Jesucristo. He ahí la unión, he ahí la verdadera sinodalidad. La Iglesia ha tenido muchos sínodos en su historia. Os dejo todas las páginas web que voy a comentar en este vídeo en la descripción, como siempre. Pero solamente quiero mencionar 3 constituciones apostólicas postsinodales, porque son muy importantes.
La primera, de Juan Pablo II, Reconciliatio et Penitentia, donde podemos leer y comprender todo lo que es la moral cristiana acerca del pecado de la confesión. También del mismo Juan Pablo II, Pastore da Bobis, muy importante ese texto para la formación sacerdotal de todos los seminaristas del mundo desde el momento en que fue publicada. Y de Benedicto XVI, Verbum Domini, otra exhortación apostólica, he dicho antes, perdón, constitución apostólica, no, exhortación apostólica postsinodal, Verbum Domini, sobre la palabra de Dios. Es decir, que el hecho de hacer sínodos es algo maravilloso. Por cierto, se hace normalmente entre 3 y 5 semanas, porque no dejan de ser una serie de consultas a cierto número de obispos, sobre un tema muy concreto, normalmente que tiene que ver con la fe. No que tiene que ver con lo que están haciendo en este sínodo de la sinodalidad, que es, en sus propias palabras, un cambio de la estructura de la Iglesia, un cambio irreversible. Atención, porque a eso vamos. Entonces, la primera idea es que esto viene de muy lejos. Esto viene de muy lejos y ya en próximos vídeos hablaremos de Carlo María Martini más a fondo, ¿no? Que era jesuita, por cierto, y estuvo dirigiendo ejercicios espirituales a muchos jesuitas, ¿no? Por eso, en parte, Jorge Mario Bergoglio piensa como piensa. También quiero transmitiros en este vídeo el hecho de que los dirigentes del sínodo de la sinodalidad son especialmente, vamos a catalogar, heréticos, por las declaraciones que han hecho. Solamente os voy a poner dos, ¿no? El cardenal Hollerich, que es el relator general del sínodo, este señor de aquí. Fijaos lo que ha dicho, que aboga por un evangelio sin normas ni prohibiciones, además de la bendición de parejas homosexuales, etcétera, etcétera, etcétera. Muchas cosas, Además se refiere al libro del Génesis como Bereshit, que significa en hebreo el principio, que es el modo esotérico de referirse al libro bíblico. Pero este es solamente un fragmento pequeño de lo que dice uno de los dirigentes del sínodo, pero si nos pusiéramos a leer al cardenal Greg o al obispo Marín de San Martín, que dijo, por cierto, que este sínodo es un proceso irreversible, con distintas velocidades, lleno de matices y necesario de clarificaciones, pero sin vuelta atrás. Poco a poco va calando, se va purificando y va renovando y reformando la Iglesia. Esto es lo que pretenden, hermanos, y os voy a buscar el hecho, porque salió publicado en un documento, aquí lo tenemos, el pasado 27 de octubre de 2022, el documento de trabajo para la etapa documental, ¿vale? Que establece que es necesaria una reforma permanente de la Iglesia, de sus estructuras y de su estilo. Esta es la segunda idea que os quiero mencionar. La primera, que viene de lejos. La segunda, que los dirigentes actuales que están al cargo del sínodo, y que no se me olvide esta declaración que es absolutamente aberrante, ahora os la pongo, bueno, pues que estos dirigentes son heréticos en su mayoría. Fijaos, por favor, las declaraciones de este señor dominico, de la Orden de los Predicadores, el padre Timothy Radcliffe, no sé cómo se pronuncia, Radcliffe, supongo. Bueno, pues hace una apología de la homosexualidad desde la Eucaristía. Fijaos lo que dice. Y insisto, este vídeo es solamente un aperitivo de lo que nos espera. Dice este señor que es el maestro de retiros del sínodo. ¿Cómo abordar la cuestión de la sexualidad gay? No podemos comenzar con la pregunta de si está permitido o prohibido. Debemos preguntar lo que significa y en qué medida es eucarístico. Es que es surrealista, Yo realmente, es satánico. Ciertamente puede ser generosa esa relación homosexual, Ciertamente puede ser generosa, vulnerable, tierna, mutua y no violenta. Por lo que, de muchas formas, pensaría que puede ser una expresión de la autodonación de Cristo. También podemos observar cómo puede ser una expresión de fidelidad mutua, una relación de alianza en la cual dos personas se unen el uno al otro para siempre. Bueno, sin entrar ahora en
cuestiones detalladas, cualquiera en su sano juicio pues puede ver que todo este cúmulo de declaraciones son extraordinariamente preocupantes. Sabed que va a haber una asamblea en octubre, que ya hemos pasado las fases, 2 de las fases que componen este sínodo, y que hasta el año 24, hasta octubre del 24 no va a terminar. Y después de ese momento saldrá la exhortación apostólica, entre comillas, post-sinodal. Ahora, en este mes de junio de 2023, va a salir publicado el Instrumentum Laboris, ¿no? Siempre la excusa durante estos últimos 10 años ha sido, bueno, el Instrumentum Laboris puede decir muchas barbaridades, pero a la hora de la verdad luego Jorge Mario Bergoglio dice lo que es en realidad. No es así porque ya hemos visto cómo en Amoris Laetitia ha contravenido mandamientos y sacramentos. Y no solamente en Amoris Laetitia, también en Querida Amazonía, cuando expresaba que ritos paganos pueden ser incluidos en la liturgia eucarística, en la liturgia católica, y también en Evangelii Gaudium, incluso en 2014. Fijaos lo que decía en el número 32, en el número 32 lo tengo por aquí, vamos a ver, perdonad, aquí, fijaos lo que decía este señor, Bergoglio. Pero este deseo no se realizó plenamente. Habla del Concilio Vaticano II, que esa es otra, ahora voy a ello. El Concilio Vaticano II expresó que, de modo análogo a las antiguas iglesias patriarcales, las conferencias episcopales pueden desarrollar una obra múltiple y fecunda a fin de que el afecto colegial tenga una aplicación concreta. Claro, por supuesto. Es que una de las trampas de la masonería eclesiástica es atribuir las herejías y desmanes de Jorge Mario Bergoglio al Concilio Vaticano II, como si él fuese la guinda del pastel, como si él fuese la consecuencia. Y él no para de decirlo, no para de fundamentarse en el Concilio Vaticano II, pero lo que hace es contravenirlo permanentemente, así como el magisterio precedente. Bueno, pues escribe, pero este deseo no se realizó plenamente por cuanto todavía no se ha explicitado suficientemente un estatuto de las conferencias episcopales que las conciba como sujetos de atribuciones concretas, incluyendo también alguna auténtica autoridad doctrinal. Aquí lo tenéis. Esta frase, 2014, Evangelii Gaudium 32, aquí lo tenéis, Evangelii Gaudium 32, esta frase es tremenda. Efectivamente, no se realizó eso en el Concilio Vaticano II. Usted dice plenamente, no, es que el Concilio Vaticano II no quería conferir a las conferencias episcopales ninguna autoridad doctrinal. Ninguna. Ay, Señor, una excesiva centralización, más que ayudar, complica la vida de la Iglesia y su dinámica misionera. Como siempre, pues es este lenguaje de digo pero no digo, de sí pero, o sea, no tiene nada que ver ni con el sí no del Santo Evangelio. Entonces, como pasa del sí no, viene del maligno, como nos enseña Jesús, ¿vale? Ay, Señor. Bueno, quiero, hermanos, presentaros el Catecismo y el Código de Derecho Canónico del año 83, porque lo que se está haciendo en este sínodo, fijaos qué perverso es. Ya no solamente es invertir la naturaleza de la Iglesia, por tanto, operar con la Iglesia contra natura, porque lo normal, en la Iglesia, vamos, lo lógico, lo que Dios ha establecido, y así ha entendido siempre la Iglesia, es que esta es jerárquica, y que la labor santificante, la labor de gobierno y la labor docente compete a los sucesores de San Pedro y los sucesores de los apóstoles. Por eso decimos que la Iglesia es apostólica. Y nosotros, rebaño que Él guía, la muchedumbre de los fieles, el pueblo de Dios, debemos, por tanto, reverencia, respeto, y por supuesto debemos orar por nuestros pastores, que son los que nos enseñan, los que nos santifican, los que nos gobiernan, ¿vale? Sin embargo, en este sínodo no está sucediendo eso, porque lo que está sucediendo es que es el pueblo de Dios el que está enseñando a los pastores. Pero es que no solo es eso, es que es más perverso aún, porque en ese enseñar, entre comillas, del pueblo a los pastores, se ha empleado una metodología que se basa en preguntas que se enviaron a todas las diócesis, a todas las parroquias. Preguntas preconcebidas por esos pastores, falsos pastores, ahora veremos por qué, con el Catecismo y con el Código de Derecho Canónico, que daban una serie de respuestas concretas,
forzando a las ovejas a responder según ellos establecían. Una de las premisas era que se liberasen los encuestados de todos los juicios católicos, llamados por ellos prejuicios católicos, y que la verdad no reside en nadie y que juntos, caminando juntos, es como encontramos la verdad. Bueno, como veis, no tiene nada que ver esto con la naturaleza y el ser mismo de la Iglesia, así como con su misión, su propósito, su finalidad. Podemos decir sin temor a equivocarnos que la Iglesia ha dejado de ser sal y luz. La sal se ha vuelto sosa y como ya no hay luz, no alumbra la casa. Al contrario, emite una falsa luz, que en realidad es oscuridad, y una falsa sal, que en realidad es veneno. ¿Vale? Ay, Señor, de verdad que es agotador concebir todo esto y expresarlo y explicarlo, y supongo que también escucharlo, pero es lo que está pasando. Entonces, claro, digo, Señor, ¿por qué permites esto? ¿Por qué permites esto? Pues quizás es para que leamos ahora juntos el catecismo. Porque en los números 857 y 863 he encontrado un par de perlas que merecen nuestra atención. Fijaos. La Iglesia Apostólica, esto está dentro de la primera parte del catecismo, el credo, ¿no? Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. ¿Qué significa que es apostólica? Pues aquí nos lo explica el 857. La Iglesia es apostólica porque está fundada sobre los apóstoles. Y esto en un triple sentido. Además de sobre los profetas, también sobre los apóstoles. El primer sentido, que es el que menos nos compete para analizar el sínodo, pero es muy interesante y el más importante, por eso es el primero, nos dice que fue y permanece edificada sobre el fundamento de los apóstoles, testigos escogidos y enviados en misión por el mismo Cristo. Es decir, que el hecho de que la Iglesia sea apostólica es por designio divino, por deseo de Cristo, por su santidad y su sabiduría. Por tanto, esto no se puede mejorar y por tanto no se puede cambiar, porque es perfecto el hecho de que sea así. Y nos habla de la humildad de Dios tan maravillosa, que quiere que su obra, que su palabra, sea transmitida por testigos suyos de sus obras y sus palabras, con sus fragilidades, con sus límites, con su concupiscencia en una palabra. ¡Qué humildad de Dios! ¡Qué maravilla! Y por eso los apóstoles, tras experimentar a Cristo muerto y resucitado y recibir el Espíritu Santo en Pentecostés, fueron completamente hombres nuevos, que hasta su muerte por Cristo no cesaban de predicar el Evangelio. En misión. Apóstol, sabéis que significa enviado. Por tanto, no existe ningún apóstol si no existe alguien que envía. Y da la sensación de que todos estos obispos actuales, muchos de ellos, se envían a sí mismos, que envían sus propias ideas, pero que desde luego no son enviados por Cristo. Fijaos, el hecho de que la Iglesia sea apostólica implica esto, que guarda y transmite con la ayuda del Espíritu Santo que habita en ella, la enseñanza, el buen depósito, las sanas palabras oídas a los apóstoles. Es la Iglesia en los sucesores de sus apóstoles quien guarda y transmite la enseñanza, el buen depósito, de generación en generación, de generación en generación. Y también en ese guardar está incluido el protegerlo de los ataques intelectuales de cada época. Y por último, sigue siendo enseñada, santificada y dirigida por los apóstoles, no por el pueblo. Por los apóstoles, ¿hasta cuándo? Hasta la vuelta de Cristo. Gracias a aquellos que le suceden en su ministerio pastoral. Gracias a los obispos. El colegio de los obispos, al que asisten los presbíteros juntamente con el sucesor de Pedro y sumo pastor de la Iglesia. Bien. Es decir, que es la Iglesia en su dimensión apostólica, significa que son los obispos quienes enseñan, quienes custodian el depósito de la fe. No el pueblo de Dios. Y entonces ahora estamos asistiendo
a el hecho de que es el pueblo de Dios el que está presuntamente enseñando a los obispos, y en lugar de guardando el depósito de la fe, lo está enterrando, pisoteando, apartando, despreciando, para crear una nueva fe. Una nueva fe que empiece a ejecutar unas praxis completamente pecaminosas, completamente erradas en su proceder. Pero más aún me ha llamado la atención el número 863 del Catecismo. Fijaos, toda la Iglesia es apostólica mientras permanezca a través de los sucesores de San Pedro y de los apóstoles, en comunión de fe y de vida con su origen. Esto es la fe creída y la fe vivida, la fe y la caridad. Toda la Iglesia es apostólica mientras permanezca a través de los sucesores de San Pedro y de los apóstoles en comunión de fe y de vida con su origen. Este texto del Catecismo es un texto que está en comunión de fe y de vida con el origen de la revelación. Es un tesoro este Catecismo, por eso recibe ataques y por eso es desconocido e ignorado por gran parte del pueblo de Dios, porque ya se encarga el bicho de que no lo leamos. Pero aquí está lo mínimo y esencial para comprender. Gran regalo nos hicieron Juan Pablo II y Benedicto XVI con el Catecismo. Pero es que también nos dejaron el Código de Derecho Canónico, que para algunas cuestiones, o más de una, es también muy importante. Y fijaos lo que nos enseña el Canon 752. Se ha de prestar un asentimiento religioso del entendimiento y de la voluntad, sin que llegue a ser de fe. Creemos en Dios, creemos en la Iglesia, pero no creemos en el Papa, no creemos en los obispos, no creemos en los sacerdotes, no creemos en los hombres. Creemos en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica, porque su cabeza es santa, y porque en el cielo es una con Cristo, porque es universal y porque está fundamentada en los enviados de Cristo, no en los que se envían a sí mismos. Pero no creemos en los obispos, no creemos en los papas. No. Nuestra sujeción a los obispos y a los papas es del entendimiento y de la voluntad. Es una responsabilidad del católico entender lo que está diciendo un pastor y otro pastor. Es una responsabilidad. No podemos tragarnos todo lo que nos cuenten. Debemos contrastarlo con el Catecismo, con la Sagrada Escritura, con el Código de Derecho Canónico, con los padres de la Iglesia, con las vidas de los santos. Debemos contrastarlo ¿cómo? Con el entendimiento. Y una vez que en el entendimiento nos sometemos a la enseñanza de un pastor concreto, entonces nuestra voluntad también se adhiere a ese pastor. ¿Bien? Fijaos, se ha de prestar un asentimiento religioso del entendimiento y de la voluntad, sin que llegue a ser de fe, a la doctrina que el Sumo Pontífice o el Colegio de los Obispos, en el ejercicio de su magisterio auténtico, enseñan acerca de la fe y de las costumbres, aunque no sea su intención proclamarla en un acto decisorio, es decir, por ejemplo, en una homilía, o por ejemplo en un consejo, en la confesión, o en una mera conversación distendida. Se ha de prestar asentimiento religioso del entendimiento y de la voluntad, aunque no sea un acto decisorio. Pero fijaos cómo termina. Por tanto, los fieles cuiden de evitar todo lo que no sea congruente con la misma. Todo lo que no sea congruente con la misma. ¿Con qué? Con la fe. Todo lo que el Sumo Pontífice, todo lo que el Colegio de los Obispos enseña acerca de la fe, si no es congruente con la misma fe, los fieles cuiden de evitarlo.
evitarlo, porque nuestra fe católica no es fideísta. Nuestra fe católica está fundada, como decía Juan Pablo II en Fides et Ratio, en la fe y la razón. Y el hombre tiene como esas dos alas, sin una de las cuales no puede volar. Y veo hoy en día como hay tantos católicos fideístas. Una fe de menos de primera comunión. Antes decía de primera comunión, ahora ni eso. Porque los niños de primera comunión preguntan más que muchos católicos adultos hoy. Preguntan más. Sí. Es una fe de párvulo. Es una fe completamente menguada. La fe de la espiritualidad, de la infancia espiritual, de Santa Teresita del Niño Jesús, nada tiene que ver con el fideísmo. La espiritualidad de niño, de Santa Teresita del Niño Jesús, es entendiendo muchas cosas. Leed las cartas de Santa Teresita, leed sus textos. El grado de entendimiento que tenía acerca de los misterios de la fe y del hecho de ser cristiano. Y cómo ella expresaba, exclamaba, mi vocación es el amor. Quería ser misionera, quería ser predicadora, quería ser todo, hasta que se da cuenta que es el amor. Pues lamentablemente, hermanos, estamos asistiendo por medio de este sínodo de la sinodalidad, cómo se está desnaturalizando la Iglesia completamente. Por eso os aseguro que el Señor tiene que intervenir pronto, porque realmente la están degradando hasta un nivel insospechado a nuestra Iglesia, hermanos. Atentos, porque en este mes de junio sale el Instrumentum Laboris. Lo leeré con la gracia y el auxilio divinos, porque por mí mismo os aseguro que no soy capaz. No soy capaz. Ya leí el texto de Querida Amazonía. Me daban arcadas. Me acuerdo cuando, antes de que saliera el texto, ya leía el Instrumentum Laboris. Me daban arcadas. Ahora ya no sé. Debe de ser algo peor. No sé qué puede ser peor. Pero os aseguro, hermanos, que esto es muy, muy grave. Muy grave. Porque están tratando acerca de la misma naturaleza, del mismo ser íntimo de la Iglesia, que es ser esposa de Cristo, es ser enviada de Jesucristo en el mundo para transmitir la gracia de Dios. Pero, Señor, es mucho peor esta falsa fe que la no fe, mucho, mucho peor. Esta falsa fe, ese pretender mostrar a Cristo, ese hacer creer a los hombres que conocen a Cristo, cuando no es así. ¡Qué horror! Más vale atarse una piedra de molino al cuello y echarse al mar. Porque están ustedes escandalizando a los pequeños. Los pequeños no son solo los niños de 3 y 5 años. Los pequeños son todos aquellos que se reconocen pequeños ante Dios. Y están escandalizando al pueblo de Dios. Ese que no quiere ser consultado para cuestiones morales ni doctrinales, sino el que quiere ser conducido por el buen pastor a pastos y praderas para sestear. Qué terrible, qué terrible. Ya desde el primer día de aquel fatídico 13 de marzo de 2013, cuando salió al balcón Jorge Mario Bergoglio y dijo, antes de que el pastor bendiga al pueblo, quiero que el pueblo bendiga al pastor. Ahí yo intuí ya que algo malo venía, que una inversión intraeclesial estaban haciendo, o había nacido ya. Ahora, 10 años después, vemos los frutos putrefactos, venenosos y nauseabundos. Pues os animo a todos, hermanos, a paralelamente ir investigando un poco en qué consiste esto,
y formándoos en qué es de verdad la Iglesia. Os dejo esta web que está bien, porque esta web de religión digital, que es completamente herética en sí misma, ¿no? y propagandística de todo este pontificado, entre comillas, precisamente como lo que quiere es propagar la importancia del sínodo, pues lo explica muy objetivamente muchas cosas, ¿no? Y hay exactamente esta web, a ver si la encuentro, perdonad. Hay una web en concreto, esta, que nos habla de bueno, pues la historia de los sínodos, qué es un sínodo, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, para el que quiera, os lo dejo. Sabiendo que esta web de religión digital, pues como os digo, es una propaganda de todo lo que está pasando, ¿no? Amor y Leticia para ellos es magnífico, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ya me entendéis. Y bueno, sin más, hermanos, hasta aquí el vídeo. Espero que no os haya resultado muy pesado. Para mí, de verdad que es un esfuerzo grande el grabarlo y el hacerlo, porque me afecta todo este tema, pero bueno, hay que hacerlo. Bendito sea Dios, de verdad. Muchísimas gracias por todo vuestro cariño, vuestros comentarios. Os espero mañana, en 11 de junio, con el Padre Pedro aquí en el canal, con el cenáculo, con el libro azul del Padre Gobi. Y espero que paséis un santo viernes y feliz día del Corpus. Dios os bendiga, la Virgen os guarde en este día. San José os abastezca de todo lo que necesitáis para agradar al Señor. Santiago Apóstol os dé su valor y el cielo entero supla en vuestras almas lo que a este vídeo le falta. Amén.